Libro para el maestro Lengua Materna Primer Grado. ¿Cómo trabajar con grupos heterogéneos donde los conocimientos previos de los niños son muy diversos? Esta diversidad, lejos de ser un obstáculo, puede considerarse como una ventaja que permite el intercambio de ideas, la colaboración y la construcción de conocimientos. Todas las actividades pueden ser realizadas por todos los niños. Cada uno participará desde sus posibilidades. Esto, que puede parecer difícil, se convierte en un modo de trabajo productivo siempre que el docente propicie la comunicación de ideas, el intercambio y la puesta a prueba de hipótesis para ratificar o reformular una estrategia. Esto significa que el papel del docente no debe centrarse en solicitar la respuesta correcta y validarla, sino en propiciar que los niños piensen sobre la escritura y resuelvan retos mediante las intervenciones señaladas en el apartado anterior. Los niños pueden aprender de sus pares, en ocasiones, mucho más que de los adultos. En el caso de las situaciones de escritura por sí mismos o con otros, es importante considerar los niveles de conceptualización sobre la escritura para organizar parejas o equipos que tengan oportunidad de pensar sobre cuántas letras y cuáles se necesitan para escribir. Modalidades para la organización del trabajo didáctico en el aula. Proyectos. Son secuencias de actividades organizadas con determinados propósitos comunicativos que orientan el trabajo a elaborar y difundir un producto real que tendrá un destinatario también real. El tiempo que se destina a un proyecto no puede establecerse de manera rígida, porque dependerá de las características de cada grupo, de cada contexto e incluso de la profundidad con la que decida realizarse. Se requiere flexibilidad en el uso del tiempo porque el énfasis del trabajo está en los procesos de aprendizaje que se detonan durante su desarrollo. Los proyectos se organizan en etapas en las que se desarrollan los siguientes procesos: exploración y recuperación de conocimientos sobre la práctica social que se está trabajando, exploración de textos semejantes, definición del proyecto, tema, tipo textual, a quién se comunicará lo investigado, búsqueda de información, elaboración del producto y socialización de lo producido con sus compañeros o con la comunidad escolar. Los proyectos, además de articular propósitos didácticos y comunicativos, favorecen el trabajo colaborativo y el intercambio entre iguales, puesto que requieren para su desarrollo distribuir ciertas responsabilidades entre los miembros del grupo. Actividades puntuales. Se presentan propuestas para conocer a los compañeros, maestro, espacios escolares y establecer rutinas diarias. También puede ser elaborar un reglamento, escribir calaveritas literarias, escenificar obras de teatro y reflexionar sobre la diversidad lingüística. En el libro de texto, las actividades puntuales se diseñaron para desarrollarse en 1 o 2 semanas. A diferencia de los proyectos, esta modalidad no se organiza en etapas, las actividades son consecutivas y se articulan entre sí. Actividades recurrentes. Se realizan de manera reiterada con una frecuencia diaria, semanal o quincenal a lo largo de todo el ciclo escolar. Son actividades que contribuyen a instalar el ambiente alfabetizador que se requiere para que los niños se apropien del sistema de escritura y tengan oportunidades cotidianas para leer y escribir, y así avanzar en la construcción de su conocimiento sobre el sistema de escritura y sobre la lengua escrita. Se proponen 2 tipos de actividades recurrentes: aprendamos a leer y escribir, actividades propuestas específicamente para pensar sobre el sistema de escritura, y tiempo de leer, orientado fundamentalmente al trabajo con la literatura. Aprendamos a leer y escribir. Partir de actividades que ayudan a los niños a vincular lo que se oye con lo que se escribe, juegos orales y escritos, para que puedan encontrar regularidades en lo que se escribe que también puede observarse en lo que se escucha. Una vez establecida dicha relación, las actividades se orientan a determinar de qué tipo se trata. La primera hipótesis que se formula a los niños es que existe una relación silábica. A cada sílaba de la oralidad corresponde una grafía en la escritura. Finalmente, cuando ya han comprendido que nuestro sistema de escritura es alfabético, pueden abordarse otros problemas, como la segmentación entre palabras, las variaciones tipográficas que se utilizan para representar la misma letra, la puntuación y la reflexión ortográfica, las mayúsculas y minúsculas, las variaciones entre C, S, Z o G, J, etc. Tiempo de leer. Ofrecer diversas oportunidades para formarse como lectores, planear, leer y reflexionar sobre la lectura para formar a los niños como lectores críticos con gustos literarios propios.
En este espacio podrán leer por ellos mismos y con otros niños, pero sobre todo escucharán leer al adulto. El objetivo central en este grado es que los alumnos conozcan una variedad de textos que cumplen funciones específicas: coplas, canciones y poemas, adivinanzas, cuentos, fábulas, leyendas y libretos de teatro. Realizan lecturas con diferentes modalidades en función de distintas situaciones comunicativas: en silencio, en voz alta, de manera individual o colectiva. Lean el texto completo o solo una parte poniendo atención en alguna característica. Interrumpan la lectura para retomarla en otro momento, etc. Lean con propósitos variados, disfruten de la sonoridad, del lenguaje y de otros recursos literarios, compartan una historia, se familiaricen con las estructuras narrativas, analicen características de los personajes, participen activamente en la interpretación de los conflictos, las tensiones y los desenlaces de los textos literarios y reconozcan que para ser lectores es necesario reaccionar ante los sentimientos e ideas que transmite el texto. Reconozcan que hay textos en los que el lenguaje se usa con una intención creativa y lúdica. Después de cada lectura se propone abrir un espacio de reflexión sobre lo leído, que ayude a los niños a pensar sobre el lenguaje literario y sus características. Más allá de me gustó o no me gustó, es importante trabajar con los niños las formas en que se expresan los acontecimientos, cómo se caracterizan los personajes o cómo se plantean los conflictos en cada obra. Además de que aprendan a identificar en qué radica lo que les gusta o disgusta de un texto, qué los emociona, cómo hace el autor para provocar esas emociones y a través de qué recursos del lenguaje. De este modo, el adulto intérprete los ayudará a introducirse en el mundo de la lectura como un modelo de lector que no solo lee, sino que reflexiona sobre lo leído. Las interrogaciones del docente que se buscan en este proceso devuelven el problema al niño, indagan lo que los niños sintieron con la lectura del libro, hacen inferencias sobre por qué pasó lo que pasó, por qué se llama así el texto y reflexionan sobre el contenido y la forma. En resumen, se trabaja en la construcción de un pensamiento más abstracto y crítico. Secuencias didácticas específicas. Esta modalidad se concibe como un conjunto de actividades organizadas alrededor de una necesidad de profundización o sistematización relacionada con aspectos del lenguaje, detectada por el docente en su grupo. El maestro necesita hacer un alto en el desarrollo del proyecto o la actividad puntual que se está trabajando y dedicar un tiempo a la secuencia didáctica específica, de modo que los niños puedan enfocarse en aspectos que se necesiten reforzar de acuerdo con las necesidades de su grupo. Por ejemplo, se puede trabajar sobre la segmentación de palabras, los procesos de planeación o la búsqueda de información en fuentes escritas.